Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Gomaní López. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien en sus casitas, listos para aprender. El día de hoy, chicos, les he traído un tema nuevo que nos va a permitir conocer muchas historias maravillosas. Quiero que observen lo siguiente. ¿Ven este hombre? Ustedes quizás no lo reconocen, ¿ya? Pero este fue el primer señor que escribió una historia muy interesante sobre caballeros. A ver lo que dice. A ver, comencemos. En un lugar de Sevilla. No me acuerdo otra vez. Mancha. Maldita pluma. Ay, hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Gomaní López. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien en sus casitas. El día de hoy, chicos, les he traído un tema nuevo que nos va a ayudar a explicar y a contar historias maravillosas, historias emocionantes, historias de caballeros, de personas importantes, de niños. Muy bien, quiero que observen la siguiente imagen. Quizás no lo conozcan, ¿ya? Pero este señor escribió una de las historias más fantásticas que podemos contar. Es más, gracias a él podemos celebrar el Día del Idioma. Él se llama Cervantes, Miguel de Cervantes Saavedra. Y él escribió una famosa obra llamada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En ella nos va a contar la historia de este señor delgadito. Sí, que un día se levantó, se cansó de leer tantos libros de caballeros que decidió ser un caballero más. Y hoy, chicos, vamos a hablar acerca de las obras que cuentan historias maravillosas. Y ese tipo de historias se llama la novela. ¿Qué es una novela? La novela es una obra literaria de carácter narrativo y de cierta extensión. Está escrita en prosa y narra hechos ficticios o basados en hechos reales. ¿Te imaginas? Recuerda que la novela es muy extensa. ¿Cómo podemos saber si estamos leyendo una novela o un cuento? ¿Te acuerdas que la última clase que hicimos hablamos de cuento? ¿Qué diferencia habrá? Hoy día vamos a conocer todo. Primero, principales características para definir la novela. ¿Cómo es una novela? Primero, 1. Narra hechos reales o ficticios, pero creíbles. 2. Predomina la narración, aunque incluye descripción, diálogo, monólogo, interior o epístola. Epístola quiere decir carta. Muy bien, en una novela nos cuentan historias, incluyen la descripción de lugares, incluyen los diálogos, cuando en un monólogo es hablar solo, cuando el personaje principal empieza a hablar sobre el lugar o sobre lo que siente en ese momento. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. ¿Qué más? Desarrolla la narrativa, quiere contar todo, todo, el lugar, el espacio donde se encuentra. Siguiente, la novela se escribe en forma de prosa, cuida la estética de las palabras. El desarrollo de los personajes es muy profundo, es más profundo que un cuento o un relato. Una narrativa extensa. La novela tiene generalmente 60.000 y 200.000 palabras o de 150 a 1.200 páginas o más. Sí, leer una novela debe ser cansado. Sí, pero imagínate que sea de un superhéroe o de una historia maravillosa que lees y lees y lees y tú nunca quieres que acabe. Muy bien. ¿Qué les parece si contamos ahora los elementos de la novela? ¿Por qué la novela es tan atractiva? ¿Qué cosa tiene dentro de ella? Hoy vamos a conocer. Primer elemento, la acción. Es la parte de los acontecimientos que suceden en la historia. Y la acción se divide también, primero, en la introducción. ¿Y ahí qué cosa vamos a encontrar? Es la parte inicial de la narrativa, donde se anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos y presenta a los personajes con sus características físicas, psicológicas. Además, describe el ambiente. Por eso es tan llamativa la novela, porque te describe todo, como si estuvieras viendo una película.
¿ya? Al comienzo nos va a presentar a los personajes, cómo son físicamente, psicológicamente y cómo es el lugar donde están. 2. El nudo. El nudo es la parte central de la narrativa, donde se enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto máximo. Por ejemplo, en la historia de Don Quijote de la Mancha, él es un hombre anciano, pero que ha leído mucho y decide convertirse en caballero. Algunos dirán que estaba loco, pero se enfrenta a muchas dificultades para lograr su cometido. Para ello lleva ese gordito, se llamaba Sancho. Sancho es su fiel compañero. Y obviamente nos van a contar un montón de historias que ocurren en la travesía de estos dos personajes. Y tenemos aquí el nudo desenlace. ¿Qué es? Esta es considerada como la parte final debido a que los conflictos o acciones de la narrativa, después de haber alcanzado un punto máximo, desencadenan acciones que pueden ser feliz o infeliz, lo que dependerá del objeto planteado en la narrativa. O sea, es el final de la historia. Es como mirar la película y ver cómo termina. A veces miramos 1 hora, 2 horas en casita, miramos una película. Es lo mismo, solamente que en vez de una pantalla rectangular o cuadrada que tengas en casa, tienes un libro, hoja tras hoja, leyendo qué les van a suceder a los personajes. Y está contado con tanto detalle que puedes visualizarlo en tu mente. Seguimos. ¿Qué más tiene la novela? La novela tiene personajes, claro, son los que desarrollan la acción. Tenemos a los personajes principales. ¿Quiénes son? Son los protagonistas, los que conducen las acciones y la narrativa. Se desenvolverá alrededor de los mismos. Todo se desenvuelve alrededor de los protagonistas, los más principales. Por ejemplo, en la historia de Don Quijote de la Mancha, todo se envuelve o desenvuelve en donde con los protagonistas que son Don Quijote y Sancho Panza. Los personajes secundarios son los que apuntalan la historia de los personajes principales con sus propias historias. Son los que van a complementar la historia. No puede haber, por ejemplo, en el caso de Don Quijote, porque te doy dando ese ejemplo desde el principio del video. Don Quijote de la Mancha cuenta la historia de que tiene una pequeña doncella, una doncella a quien él ama, y por eso lucha, y por eso quiere conseguir mucho reconocimiento por su doncella. Y esta doncella se llama Dulcinea, Dulcinea del Toboso. Entonces, cada vez que se enfrenta a un monstruo o cada vez que se enfrenta a un ejército, lo dice por su Dulcinea. Y Dulcinea sería un personaje secundario, porque está complementando la historia. Seguimos. C. Personajes de relleno, fugaces y terciarios. Son aquellos que aparecen en la narrativa en una función poco importante y desaparecen. Por ejemplo, los enemigos aparecen, desaparecen. ¿Listo? Ahora comencemos con el ambiente. ¿Qué es el ambiente? El ambiente es el lugar donde se mueven los personajes, o sea, todo el entorno, todo el entorno. Y por último, el tiempo, que indica el momento en que se realizan las acciones. Pueden ser en el día, pueden ser en la noche, pueden ser en la tarde. Muy bien, ¿qué te parece? Muy interesante, ¿no? Ahora, vamos a poner un paralelo. ¿En qué? Entre la diferencia entre una novela y un cuento. Son lo mismo, parece lo mismo, Miss. El cuento tiene inicio, nudo, desenlace. Miss, la novela también. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Bueno, hoy ya te lo voy a explicar. A ver, comencemos. La novela, por ejemplo, primero, las descripciones son detalladas y minuciosas. Es como si te contara exactamente lo que está viendo. Además, la novela, que es detallada y minuciosa, es extensa, mientras que el cuento, las descripciones son pocas y breves. Te cuento, era un bosque, nada más, pequeño, conciso. 2. Es extensa, muy larga. El cuento se caracteriza por su brevedad, o sea, ser corto. Tercero, es el subgénero narrativo de mayor complejidad, o sea, tiene muchas cosas que lo envuelven, mientras que el cuento, por el orden lineal de los hechos, no es muy subgénero,
muy complejo. O sea, no es tan, digamos, tan difícil de leerlo. Por ejemplo, un cuento puede tener una página o 2 páginas y listo. Es sencillo de leerlo. Mientras que en la novela cuenta una historia y tras esa historia cuenta otra. Así como las películas que tienen así primera parte, segunda parte y al final no sabes si el protagonista va a seguir vivo al final. Bueno, justamente así son las novelas. 4. Plantea varias intrigas y conflictos. Eso es lo que yo te decía. Mientras que en el cuento sabemos que el personaje al final va a tener, digamos, va a tener un término de conflictos. En cambio, en la novela, en cualquier momento, el conflicto puede ser superado, pero puede volver a ocurrirle otra cosa más. Ahora, por ejemplo, en el cuento desarrolla una intriga o conflicto, una pequeña. En cambio, acá son varias. 5. Desarrolla una ideología en los personajes, una forma de pensar. Ideología es pensamiento. Quinto del cuento, no profundiza en la evolución de los personajes. O sea, quieren unos personajes sencillos, fácil de comprender. A ver, una de las características más grandes entre un cuento y una novela es básicamente el cuento tiene muy poquitas páginas, mientras que la novela es muy extensa, demasiado extensa, pero es muy entretenida, de verdad. Cuando estés un poquito más grande, léete una novela. No vas a querer despegarte de ella. Y muchas de las películas que hemos visto, películas de nuestros héroes favoritos o películas que nosotros nos hemos impresionado al verlas, muchas de ellas están escritas, sí, están escritas como novelas. Claro que sí. Algún día te voy a decir cuáles son las más bonitas. A ver, aquí tengo un esquema sobre la novela. La novela es una obra narrativa en la que narran unos hechos inventados que le suceden a unos personajes. Tipo de novela, según el tema a tratar: novela de aventuras, novelas policiales, novelas históricas, novelas de ciencia ficción. A ver, los ejemplos de la Edad Media, en el siglo XVI, etc. A ver, tenemos personajes reales y ficticios. Los reales son personajes que viven o han vivido. Los ficticios son creados por el autor. Personajes principales, secundarios y el narrador, obviamente. El personaje principal, sobre ellos cae el peso del trama. Secundarios son los que aportan nada fundamental. Y el narrador es el personaje que no va a contar la historia. El espacio es el lugar donde desarrolla la acción. El tiempo indica el momento en la que se realiza la acción. La acción es la historia que se desarrolla en la novela. Tiene planteamiento, que es el inicio o la introducción, el nudo o desarrollo y el desenlace y las características. ¿Por qué te planteo este tipo de esquema? ¿Por qué? Porque yo quiero que tú recuerdes algo. Dentro de lo que ha sido el trabajo de Classroom, se te ha mandado 4 criterios de evaluación para presentar tu trabajo en este segundo bimestre. ¿Qué cosa es? 5 puntos puntualidad, 5 puntos realización de tareas, 5 puntos las fotografías o imágenes y 5 puntos copiar en el cuaderno las tareas. Entonces, todo lo que hemos desarrollado, utiliza un mapa conceptual, por ejemplo, como este, y complétalo. En tu cuaderno me vas a presentar un mapa conceptual con todo lo que es la novela según la explicación del video, ¿ya? Puedes tomarlo esto como ejemplo o puedes copiar todo esto dentro del cuaderno y presentarlo dentro de las clases terminadas. Muy bien, chicos, solamente me queda decirles un aplauso a todos los que me han escuchado. Gracias, cuídense mucho. Tienen tarea en la página número 145. No te preocupes que ahora te voy a ayudar. Chao. Bueno, chicos, ahora en la página 145, vamos a hacer un poco, dice: escribe arriba el nombre del autor de las siguientes novelas. Moby Dick, Herman Melville. Lazarillo de Tormes es anónimo. La ciudad y los perros, Mario Vargas Llosa. La ciudad de los mundos, Herbert George Wells. Muy bien, tú vas a averiguar lo demás. Y aquí, lee atentamente el siguiente fragmento de la novela, luego vas a completar qué elementos están presentes. Recuerda la gráfica que hemos hecho, la explicación, cuáles son los elementos de la novela, según la temática, qué clase de novela es. ¿Qué novela es? Novela de caballería. Muy bien, chicos, me despido, nos vemos, adiós.